capítulo 1 del libro de Job. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y verso número 1, vamos desde el inicio, vamos a analizar la vida de este hombre. Amén. Y vamos a ver cómo reaccionó a la adversidad, qué hizo él y qué hizo Dios por él cuando él reaccionó en la presencia de Dios. Amén. Job es un libro poético, es uno de los libros poéticos porque los 3 primeros capítulos de este libro nos hablan historia del hermano de Job, lo que vivió, lo que el diablo le hizo, habla la historia. Desde ahí en adelante prácticamente vamos a encontrar a manera de poesía las cosas que él vivía. Que al final de la historia, ya del último capítulo de Job, o los últimos capítulos, encontramos a Job recibiendo ya la bendición de Dios en respuesta a su humillación. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1 dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cierra tus ojos. Padre, voy a anunciar tu palabra. Toma mis labios, toma mi vida hasta donde llegue este video, este mensaje. Llévalo, Señor, tú, tómalo en tu mano y llévalo, Padre, hazlo correr hasta donde tú quieres. Es tuyo, yo me encomiendo a ti, que no sea Jorge Aguilar, que sea tu Santo Espíritu tomando mi vida y tomando el corazón de los que lo van a oír. Te doy las gracias, me encomiendo a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, Amén. y amén. Dice dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades. Perfecto, número 1. Perfecto. Del original teleios es la palabra que se utiliza. Esa palabra teleios significa completo, maduro, que no necesita madurar, que ya está formado. Gloria al Señor. Es decir, Job no era perfecto en el sentido de Dios, porque solo Dios es perfecto. Dios es perfecto porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos lo creen? Dios es perfecto porque Dios no necesita que se le enseñe. Dios no necesita que se le ayude. Dios no necesita que se le corrija o que se le mejore. Dios no mejora, tampoco empeora, porque es Dios. Dios, es perfecto, lo tiene todo, lo llena todo, lo hace todo. Job era perfecto en el sentido de madurez. Era un varón que en la presencia de Dios había alcanzado madurez en la palabra, madurez en su vida de oración, madurez en su relación con Dios. Quiero que usted sepa que todos los cristianos verdaderos tienen que madurar. Nadie empieza en la iglesia como pastor, ¿no? Nadie llega a la iglesia y de la noche a la mañana ya es predicador internacional todavía. No, todos entramos y empezamos en pañales. Nos tienen que dar el biberón, nos tienen que llevar, porque no sabemos caminar, no entendemos nada en el inicio. ¿Por qué los hermanos dan los diezmos? ¿Por qué dan ofrenda? ¿Por qué cantan así? ¿Por qué la hermanita, el pastor le da parte a un hermano para que ore y otro para que cante o haga tal cosa? ¿Por qué? No entendemos. No entendemos por qué la iglesia es formada de esta manera. No entendemos por qué todos sentados tienen que escuchar al que está hablando adelante. No entendemos nada. Pero en la medida que empezamos a caminar, se nos va haciendo familiar. Ya decimos, no, ya entendí, ya vamos sabiendo las cosas. Gloria al Señor. Eso se llama ir madurando. En nuestra vida con Dios también. De inicio no sabemos orar, no sabemos ni cómo empezar a orar ni cómo terminar. Y empezamos a orar palabra por palabra. Y oramos de repente poquito, otros empiezan orando mucho. Pero en el proceso vamos también madurando en nuestra vida de oración. Ya sabemos
el beneficio que nos trae la oración. Cuando yo llamo a los hermanos y digo, hermano, vamos a orar, algunos ni entienden por qué vienen algunos acá a orar. Otros ni oran siquiera porque ni se imaginan la tremenda bendición que es postrarnos en la presencia de Dios. Usted no sabía que así como uno se inclina a orar, nunca jamás uno se levanta igual. Siempre nos levantamos fortalecidos, renovados, con respuesta muchas veces, transformados muchas veces, cambiados muchas veces, fortalecidos muchas veces. Cuando el cristiano ora, madura. Cuando el cristiano ora, cambia. Cuando el cristiano ora, es convertido a Jesucristo de Nazaret. A su nombre, gloria. Alábalo al Señor, hermano. Entonces, Job era un hombre perfecto, maduro. Además, dice la Biblia que era recto. Recto, la palabra misma lo dice, que andaba en rectitud. O sea, que no andaba desviándose. Que no era de lo que muchos cristianos son, que un día creen y otro día ya no. Un día confían y otro día dudan. Un día toman decisiones y otro día rompen sus propias decisiones que tomaron. Don Job era un hombre de palabra. Cuando él se comprometía con Dios para algo, él cumplía. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de los tantos que vamos a encontrar en este varón. Él era recto. Y le gustaba la rectitud, le gustaban las cosas limpias. No le gustaban las medias tintas, ni las mezcolanzas. Le gustaba la cosa íntegra. Él era un hombre recto con Dios. Además, Job era temeroso de Dios. No era un miedoso, no le tenía miedo a Dios. Es diferente. Una cosa es tenerle miedo a Dios, otra cosa es tener temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, temer a Dios significa a Dios tenerle el respeto que Dios se merece. Temer a Dios significa entender el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. ¿Cuántos acá temen a Dios? Job tenía temor de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Job sabía que él tenía que orar porque tenía temor de Dios. Job sabía que tenía que preocuparse por su vida espiritual porque tenía temor de Dios. Además, apartado del mal era Job. Apartado del mal. Quien vive. ¿Qué significa ser un varón apartado del mal? Significa, así como José, que no iba a buscar el pecado, al contrario, huía del pecado. No hay ningún pasaje en la Biblia que nos enseñe o nos mande a nosotros ir a enfrentarnos con el pecado que tenemos. Al pecado hay que huirle, hay que apartarse al pecado. Mire José cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ya estaba por caer. Si José no hubiera huido de la mujer, porque un hombre no huye de una mujer, obviamente que José, siendo un esclavo fuerte y todo esto, era obviamente mucho más fuerte que ella. Si hubiera sido una pelea, José lo hubiera matado seguro a esta mujer. Pero esta no era una pelea, esto era algo diferente. La mujer quería derrumbarlo. José no la podía agarrar a golpes. José tuvo que hacer lo que cada hombre y mujer de Dios debe hacer con respecto a su pecado: huir, estar lo más lejos posible de aquello que nos puede hacer caer, lejos del pecado, lejos de la tentación. La tentación viene, la tentación, ¿qué es tentación? Tentación es aquello que uno ve y que uno lo mira y uno puede pecar mirando o haciendo tal cosa. El pecado es cuando ya es consumado, cuando se hizo ya. Entonces la Biblia nos dice que seremos tentados, pero tenemos que huir del pecado. Alabamos al Señor Jesús. Ahora, aquí la Biblia también dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. O sea, en total tenía 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas. Imagínese usted, 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Gloria al Señor. En el Antiguo Oriente los camellos eran como un carro. O sea, Job tenía 3,000 autos. Gloria al Señor.
yuntas de bueyes, o sea, no era pobre, era multimillonario, era un granjero acaudalado. Gloria al Señor. Imagínense, 500 yuntas de bueyes. Una yunta a veces lo conforman 4, a veces 6, a veces 12. Es una yunta. Entonces, y este varón tenía 500 yuntas, no 500 bueyes. Multiplíquelo por 6 o por 4, depende de la cantidad de cada yunta que tenía. Amén, hermanos. Para ser más breve, más claro, el hombre tenía cualquier cantidad de bueyes ahí en su casa. Y estos se multiplicaron, o sea, había una bendición tremenda de Dios. En aquel entonces se intercambiaban los animales, entonces Job tenía todo lo que un hombre podía desear. Además tenía muchísimo, ya ni siquiera los cuenta, muchísimos dice la Biblia. ¿Qué entiende usted por muchísimos? 500, 1000, 10.000, muchísimos criados, sirvientes. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, a su nombre gloria. ¿Quién vive? Entonces yo pregunto, ¿Dios puede bendecir materialmente a alguien, sí o no? ¿Puede o no puede? Esto de la prosperidad no es solamente de los que predican el evangelio de la prosperidad. Dios puede bendecir a quien quiera. Dios no está obligado a hacerme millonario a mí ni a usted, pero Dios así lo quiera. Dios puede bendecir materialmente a alguien, si así lo quiere, como también puede hacer otras cosas que ya vamos a mostrar. Dios bendice, también quita, ¿no? Dios prospera, también empobrece. Puede permitir que la gente sea pobre, puede permitir. Y a cada quien Dios le va a dar según su necesidad, no según sus antojitos, sino su necesidad. Alabamos al Señor. Si una iglesia realmente necesita un carro, Dios va a dar un carro a la iglesia. Si una iglesia necesita un local propio ya construido, Dios se lo va a dar, el local hecho ya. Si una iglesia no necesita eso, sino un terreno para que los hermanos trabajen y levanten su iglesia, les dará el terreno para que tengan su iglesia. Dios nos dará lo que necesitamos. Si un hermano necesita un negocio, un trabajo, aleluya, para poder mantener y costear sus pasajes y todo lo demás, Dios le dará un trabajito, le dará un medio para hacerse de dinero. Dios no tiene gozo ni placer en la miseria, ni en la pobreza de sus hijos. No. Dios tiene gozo en que su pueblo sea bendecido. Pero la bendición no es solamente lo que uno tiene. La bendición más grande es que el Espíritu Santo pueda estar cumpliendo el plan de Dios en nuestra vida, sea cual fuera nuestra condición. Hay gente que Dios no les da dinero porque si tuvieran plata, lo primero que hacen es dejar a Cristo. Hay gente que están enfermos en la iglesia porque si hoy se sanaran, mañana se apartan de Dios. Hay gente que van a morir tal vez pobres, o tal vez nunca verán al marido convertirse, porque si alguno de esos milagros le sucedieran, entonces se volverían atrás. Dios es soberano y las cosas de Dios a veces no entendemos, porque Dios es soberano, por eso no lo entendemos. Él sabe lo que hace. ¿A quién pediré consejo? Dice Isaías 40. ¿Quién me enseñó a mí? A él no le enseña a nadie, él lo sabe todo. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Nadie le tiene que enseñar a él, porque él tiene control de todas las cosas. Bueno, dice también de Job, tenía hijo, entonces era millonario. Dice, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. O sea, además cada hijo tenía sus casas. Cada uno en su día, tenían un día para cada uno. Y dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea que los hijos no eran muy buenos tampoco. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿qué días?
Todos. ¿Qué días? Todos los días. O sea, todos los días Job venía a la presencia de Dios, se presentaba ante Dios y clamaba por sus hijos. ¿Cuántos estamos acá? Amén. ¿Qué días clamas tú por tus hijos? Deberían de ser todos los días. ¿Sabe por qué? Porque él no sabía lo que le iba a venir a él y a sus propios hijos. Y usted no sabe lo que le va a pasar. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Usted ni se imagina, solo Dios sabe, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si ahorita estamos acá tan tranquilitos y mañana más tarde estamos contando un problema o una desgracia? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si usted me está escuchando en esta tarde a mí acá predicándote y de repente mañana escuchabas, ay, el pastor Jorge se acaba de morir, se murió, lo atropellaron, o se accidentó en el bus viajando a Lima? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo yo sé que Dios tenga misericordia y que Dios tome estas palabras que estoy dando como mensaje, como parte de mi mensaje, no como algo que yo estoy profetizando o declarando? Pero ¿cómo sabemos lo que le espera a nuestros propios hijos? No sabemos. A tus hijos no sabemos. No sabemos, hermano. Lo que sí sabemos es que si nosotros nos presentamos ante la presencia de Dios e intercedemos por ellos, Dios tomará misericordia de sus vidas y de sus corazones. Y hará Dios lo que tiene que hacer, como lo tiene que hacer. Job se presentaba todos los días. Estaba en el altar, en las rodillas, diciendo, Señor, tal vez mi hija fulana de tal, o mi hijo fulano de tal, ha blasfemado contra ti. Tenía 10, o sea, tenía que orar uno por uno de esos 10. Señor, perdónalo, perdónala, no le tengas en consideración, ten misericordia. Y presentaba sus sacrificios por sus hijos. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Clama por tus hijos y sobre todo, dales testimonio, llévalos a orar, llévalas a la iglesia, porque no sabemos por qué cada cosa que Dios tiene preparada. Luego dice también, un día, verso 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, Satanás ya no es hijo de Dios, porque dice entre los cuales, entre los hijos de Dios vino también. Satanás no es hijo de Dios. Satanás es el diablo. Ella perdió a aquel que un día fue su padre, ya lo perdió ya. Pero mire, cuando el diablo cayó, Dios lo desterró del tercer cielo. Hay 3 cielos, son 3. No son 7 como predican algunos mentirosos, son 3. El primer cielo, que se llama el Monte Santo, donde está Dios, es el Dios que se presenta en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios manifestado en 3 personas, ¿no? Gloria al Señor. Ahora, en este lugar, tercer cielo, es donde está Dios. Después del tercer cielo sigue el segundo cielo. El segundo cielo se le llama las regiones celestes. Y en el segundo cielo, ¿quién está? En el segundo cielo está el diablo, que Dios lo desterró, ahí quedó, en el mundo espiritual, y los ángeles también. Por eso los ángeles, a los demonios, a los ángeles caídos, no los podemos ver porque habitan en el segundo cielo, que es región celestial. El mundo espiritual, como le llamamos. ¿Cuántos estamos acá? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Ya, y el primer cielo, que es el cielo donde vuelan los pájaros, que es el cielo donde están las nubes, que es el cielo celeste, el que tú puedes ver en la región celestial. Pastor, y el diablo puede venir a la tierra, obvio, está libre, está en el segundo cielo. Entonces, él se mueve en el mundo espiritual. Él se mueve. Es más, los demonios vienen a la iglesia, por supuesto.
vienen a romper la bendición de Dios, vienen a poner sueño para que no escuches la palabra, vienen a ponerte duda para que no creas lo que el predicador está predicando, vienen a que cuando tú salgas del templo, Él te tiente y tú peques contra Dios. ¿Sabes lo que hace el diablo? El diablo te tienta para que tú caigas y después que te derrumbó y te hizo caer en pecado contra Dios, te empieza a acusar y te dice, tú pecaste. Te señala tu pecado una y otra vez para que usted sienta vergüenza, se desanime y no venga más a la iglesia. Ese es el diablo, es un mentiroso y que el Señor lo reprende en este día. ¿Quién vive? Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Gloria, alaba a Dios. Alábalo al Señor. Ya, entonces, a ver, para que usted entienda con qué derecho el diablo se presentó ante Dios. Porque todavía el diablo lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Satanás se presentó ante el trono de Dios junto con los ángeles. Estaba ahí colado, escondido. Y Dios le dice, mire lo que Dios le dice. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Será que Dios sabía de dónde venía? Sí, pero no era ese tipo de preguntas. ¿De dónde vienes? Como diciendo, ¿y tú qué eres acá? Amén. Y Satanás le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire, qué buena gente, ¿no? Rodear la tierra también tiene un significado. Porque rodear significa destruir, donde quiera que el diablo, como dice, es el señor de la muerte, ¿no? Y donde él pisa, mata. Donde llega Satanás, destruye. El diablo tiene la misión de acabar con toda la creación, con toda la bendición y especialmente con el hombre. Destruir, robar, matar y destruir. Y hay dos solamente. La Biblia dice, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás a uno y amarás al otro. Entonces, y se lo digo, pero clarito, se lo digo bien, pero clarito, sin ningún tipo de camuflar nada. O usted le sirve al Señor, o usted le está sirviendo a Satanás. Amén. A uno de esos dos. Con uno de esos dos usted está caminando de la manito. Con uno de los dos usted se abraza y convive y confraterniza. O con el Señor Jesucristo, que es amor y paz y bendición, o con el diablo, que es mentira, robo, adulterio, pecado y todo lo demás. No podemos andar con los dos. Hay gente que quiere andar con los dos, que un ratito tienen amor a Dios y otro ratito al diablo. Un ratito quieren orar y otro ratito quieren mirar novelas. Un ratito quieren cantar alabanzas y otro ratito quieren estar en el chisme. Un ratito quieren leer la Biblia y otro ratito están leyendo basura. Un ratito cantan los coritos y otro ratito están cantando el arbolito. Entonces no se puede andar con los dos. Y le damos un besito al diablo en los cachos y otro besito a Jesucristo. No se puede. O amamos, respetamos, servimos, honramos y guardamos la palabra de Dios, o hacemos la voluntad del diablo. No se puede servir a dos señores. Dios no comparte su gloria con nadie. El diablo sí. El diablo sí comparte su gloria, por si acaso. ¿No cree usted que el diablo no es celoso? Al diablo le da igual que usted venga a la iglesia, con tal que usted lo haga a su voluntad de él. El diablo no tiene ningún problema. Porque el diablo puede, a diferencia de Dios, Dios es educado, toca la puerta, llama. Satanás se cuela, se mete por el techo y cuando ya está dentro ya no quiere irse ya. Así es el diablo. Es un sinvergüenza y que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo, que el Señor lo reprenda. Yo no sé cómo estará tu vida. Si usted le da lugar al diablo, no, usted es el diablo. Usted tiene que cerrar puertas. No le dé lugar, no le dé motivo que el diablo haga y deshaga en tu vida. Pero mire, se presentó ante Dios y Dios le dice, ¿dónde estabas? Y yo me estaba rodeando la tierra. Estoy bien ocupado. Y Jehová le dijo a Satanás, y Dios empieza a hablar, mire Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén.
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué estaba pasando ahí? Claro, como Satanás lo desafió, le dijo: yo vengo de rodear la tierra. Es como si el diablo le dijera a Dios: Señor, a todos los tengo acá, en la palma de mi mano. Vengo de rodear la tierra. Dios le dice, como si Dios le dijera también, estoy parafraseando, ¿no? ¿No has visto a Job? Tú puedes decir que tienes a todos, pero yo también tengo mis hijos allá. Dios le está diciendo eso. Yo también tengo mis hijos. Y tengo uno en especial que te quiero presentar. Este varón se llama Job, mi siervo. Qué bendición que Dios nos llame siervo, ¿no? Amén. Imagínense que Dios hable así al diablo y le diga: has considerado a mi sierva, y menciona tu nombre. Eso es un tremendo privilegio. A su nombre. Has considerado a mi siervo Jorge. Has considerado a mi sierva Juana. Has considerado a mi sierva Tatiana. Qué tremendo que Dios pudiese decir eso. ¿Y a quién se lo diga? Al diablo. Y mi siervo. Y este se le dice temeroso, apartado del mal. Dios empieza a jactarse, hermano, con su hijo. Es como la mamá cuando el hijo es inteligente en el colegio, ¿no? ¿De qué habla la mamá? Cualquier motivo busca para hablar de la hija. Ah, mi hija es buena en poesía. Y uno busca un motivo para jactarse de sus hijos. Porque son nuestros hijos. Y porque indirectamente cuando hablamos bien de ellos, de rebote nos cae a nosotros también. Cuando usted dice: mi hija es bien inteligente, ¿usted qué está diciendo de rebote? Yo soy bien inteligente. ¿Se da cuenta? ¿O no? Amén. Cuando usted dice: mi hija es bien educada, ¿usted dice qué cosa? Yo soy bien educada. ¿Porque yo soy su papá? ¿O porque yo soy su mamá? Lo que se habla de tus hijos, también malo, te rebota a ti también. Cuando dicen: esta niña es bien malcriada, uy, uno se siente ofendido, y en mi caso me da ganas de meterle chicote a mi hija. ¿Por qué? Porque de rebote me cae a mí. Porque me están diciendo que entonces yo le estoy malcriando para que sea malcriada. Y Dios es un ejemplo de un padre acá. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Y Dios se está jactando de Job, y Dios dice: ¿consideraste a mi siervo Job? Gloria al Señor. Amén. Y mire lo que contesta el diablo. Ese es aguafiestas, ¿eh? Mire lo que dice. Respondiendo que Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Por las puras, por nada. ¿Acaso qué? Le dice Satanás al Señor, a Dios, le dice: ¿acaso que Job, tú crees que te sirve por nada? Y hace como desafiando a Dios, ¿ya? Y Dios, y mire lo que dice, versículo 10: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En pocas palabras, oye Dios, ¿cómo Job no te va a respetar? ¿Cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no va a ser recto, íntegro y todo lo que tú dices? Si todo le has dado, todo le has dado, por eso te ama, todo le has dado, por eso teme, todo le has dado, por eso es recto. Amén. El diablo está desafiando a Dios. Pero Dios conocía el corazón de su siervo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía que no era por amor a los chicharrones. Bendito sea Dios. Dios sabía que había algo más en el corazón de este varón. Y el diablo dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él
y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, Dios no fue directamente el que le puso los males, sino fue el diablo, pero con el permiso de Dios. ¿Entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué no le podía meter la mano? Porque Dios podía verlo, pero Dios no tenía motivo. Él no lo podía castigar. Cuando Dios pone la mano a alguien es porque lo está disciplinando. Y Job no tenía motivo. Dios no tenía motivo de disciplinar a Job. Sería entonces Dios un Dios injusto. Ahora, pero Dios sí podía permitir en su gran soberanía que Job sea probado. Y esta prueba a través de la maldición del diablo ya. Dios le dio permiso al diablo. Yo te permito. Y Dios le quitó el cerco que tenía alrededor, porque de verdad sí tenía un cerco. Y Dios se lo quitó. Gloria al Señor. Pero Dios sabía que lo estaba haciendo. Ahora, entiéndase que no todos somos Job. Por eso la Biblia habla de este varón en la Biblia, porque era un tremendo hombre de Dios. Que tenía esas cualidades especiales como para ser probado así. La Biblia dice, cada uno será probado según sus fuerzas, según lo que puede aguantar, soportar. Y junto con la prueba, Dios también traerá la salida. Dice, más adelante, verso 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa, gloria al Señor, en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. De la noche a la mañana perdió todos sus criados, que lo mencioné hace un momento, y perdió todos sus bueyes que mencioné también. Así, como por un chasquido de dedos, de repente Job ya era pobre ya. Pasó de ser rico y millonario a ser el más pobre ahora. Lo único que le quedó fue un criado, que no creo que se habría querido quedar con él, porque ya no tenía nada motivo para quedarse. De la noche a la mañana Job lo perdió todo. ¿Cómo reaccionamos ante la situación económica, ante los problemas económicos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Seguimos dándole a Dios lo que es de Dios aún cuando tenemos necesidad? ¿Seguimos confiando en Dios aún en la escasez que muchos de nosotros lo padecemos? ¿Seguimos agarrando la monedita para el pasaje y venir al templo aún cuando ese es lo único sustento que tenemos? Job aprendió que tenía que ser fiel a Dios. Dios le quitó todo, permitió que el diablo le arruine económicamente ya. Ahora Job ya no tenía nada ya, gloria al Señor. Perdió todos sus bueyes, perdió todas sus asnas, se lo llevaron los enemigos y mataron a los criados. Verso 16. Mire cómo sucedió la otra desgracia. Aún estaba hablando, o sea, el otro estaba todavía contando, sí, pues Job, mira lo que nos ha pasado y ahora qué haremos. Y mientras el otro estaba que se quejaba, ya estaba llegando el otro con la otra noticia. Amén. Y le dice, aún estaba hablando cuando vino el otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió delante y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, Dios permitía que además de la desgracia, Dios permitía que un hito escape. Gloria al Señor. Y ese que escapaba iba de frente a buscarlo, a contarle la otra historia. Todavía estaba hablando, ahora eran dos que se estaban quejando y llorando. Y mientras esos dos estaban hablando, llega un tercero. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos
solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién vive? Cristo. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en tu casa de tu primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya perdió sus hijos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso no pongamos nada en el corazón, porque no sabemos lo que Dios tiene preparado. En lo que está tu tesoro, ahí está tu corazón. Job perdió sus hijos ya, perdió sus bienes. Ahí, hasta ahí Job no decía nada. No, Job estaba como en shock, solo escuchando y recibiendo las noticias. En el versículo 20, recién Job reacciona. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Miren lo que hizo Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Gloria a Dios. Dios mío, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Adoró. A esa palabra sí suena fuerte, ahí, en ese momento. Porque aquí, en el momento de tranquilidad, se puede adorar a Dios, pero adorar a Dios en las rodillas, la primera reacción, ni siquiera dijo: vamos rápido a ver si alguno de mis hijos se han salvado, vamos a ver si de repente podemos enterrarlos ya mis hijos. No dijo: vamos a organizar un ejército para pelear contra los que nos quitaron nuestros camellos. No, antes de cualquier reacción se postró y adoró. Qué tremendo, Gloria a Dios. qué tremendo. Y dijo, y esta es la frase, una de las más grandes de toda la Biblia, ¿no? Porque mire lo que dijo en su dolor: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. En ese momento alábalo a Dios, hermano, pero alaba. Oh, gracias Padre, gracias Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Bendito es tu nombre. Sea el nombre de Jehová bendito. Con su alma partida en pedazos, con su corazón reventado, su vida espiritual de Job en ese momento estaba en su más grande prueba, estaba en la más grande de todas las aflicciones que un ser humano después de Cristo ha sufrido. El sufrimiento de Job solo lo supera la cruz del Calvario que vivió Jesús. Es más, Job es un prototipo del Mesías también, porque el Mesías también lo perdió todo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y no negó la misericordia y la voluntad de su Padre. Padre, dijo el Señor estando en el Gólgota, ¿no? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Yo no quiero morir así. Pero con todo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor podía, aleluya, podía decir, podía simplemente abandonar esa muerte tan espantosa que tuvo, pero decidió aguantar por amor a ti y por amor también a mí. Dijo, hermano, mire esta frase: tierra no tenía nada y desnudo también volveré. Jehová dio, Jehová. Porque es como dice: yo he adorado a Dios cuando he tenido todo, me he gozado. Job tenía todo, se ha gozado con Dios, se gozaba siendo millonario y grande. Y ahora que no voy a adorar a mi Dios, no voy a amar a mi Dios, no voy a servir a mi Dios.
igual, teniendo o no, igual, estando donde esté, igual. Y Dios está buscando cristianos que tengan ese carácter, que sepan honrar a Dios en toda situación, que sepan amar a Dios en la adversidad, servir a Dios en su prueba, en su problema, servir a Dios cuando lo han perdido algo, ¿Sabe, mi hermano? Da pena. Hay gente que me da, sinceramente, me da mucho dolor, mucha pena. Gente que todavía no han entendido que el tesoro, la bendición más grande es haber conocido a Jesucristo. Yo no sé cómo la gente, hermano, entiende a Dios. Alabado sea el Señor. Pero el que es agradecido, el que tiene un corazón rendido, el que ha tenido, aleluya, experiencia con Dios, el que sabe de dónde Dios lo sacó, mi hermano, entiende que no es lo que uno tiene, no es lo que uno hace, no es lo grande que uno puede hacer. La riqueza, el tesoro, la bendición más grande es conocer al Señor, es tener a Cristo en nuestro corazón, es poder amar a Dios y que Dios nos ame a nosotros también. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Oh, mi alma te alaba. Y en todo esto no pecó Job, dice la Biblia, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahora me imagino el diablo, ¿no? En ese momento, cuando Job se postra y adora a Dios, ¡ah! ¿Cómo le habrá ardido? ¿Cómo se habrá mordido la lengua, ¿no? Satanás. Y después de un tiempo, los estudiosos de la palabra dicen que esta aflicción duró más o menos 9 meses. 9 meses más o menos fue esta prueba de Job. Ahora, durante ese tiempo, antes que Job sea sanado y librado, volvió a presentarse de nuevo los ángeles y el diablo también ante Dios. Y Jehová dijo a Dios, versículo 3 del capítulo 2: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dice a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, tontas, necias, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no? ¿Lo recibiremos? En todo esto no pecó con sus labios. Y más adelante usted va a encontrar hasta dónde llegó esta sarna, que era una enfermedad horrible, espantosa. Era un tipo de lepra, peor aún, porque esta enfermedad, hermano, hacía que a Job le salieran unas especies de tumores, de llagas. Estas llagas rápidamente se infectaban, se contaminaban, y gusanos aún salían de la piel de Job. Job se sentaba entre cenizas, lo que muchas veces a los quemados también le recomiendan. Agarraba un tiesto de carbón, y era tanto su dolor, era tan intenso el dolor que este varón tenía en su carne y en sus huesos,
que se rascaba desesperadamente mientras los gusanos se lo devoraban por dentro con este carbón. Entonces, lo que Job tenía, hermano, era una espantosa enfermedad. Una enfermedad mortal. Una enfermedad que lo había consumido. Se había convertido Job en una llaga. Él era una llaga entera. Andaba ya no de pie, ya no podía vestir ropa inclusive. Tenía que andar en desnudo. Así, en sus rodillas. Postrado. O sentado en las cenizas y rascándose con el tiesto una y otra vez. Para colmo de males, su propia mujer, cuando la mujer es necia, cuando la mujer es fátua, como la mujer de Job, cuando la mujer no sabe valorar el varón de Dios que tiene como marido y solamente está buscando defectos. Esta era la mujer de Job. A la mujer de Job no se le menciona pero nada en el momento de abundancia. No se menciona nada de su mujer cuando tenía todo. Se habla hasta de sus hijos. Y es raro cuando la Biblia obvia a una persona. Cuando la Biblia obvia a una persona es que no era muy buena, que digamos. Y la Biblia no habla de ella hasta este momento. Porque cuando Job tenía todo, ella era feliz. Alabado sea Dios. Seguro que también cantaba alabanzas y saltaba en los cultos. Seguro que la mujer de Job era la más feliz de todas las mujeres de los hombres de Dios. Hasta que Dios también la probó a ella. Y ella sí maldijo a Dios. Es más, le animó al marido y le dijo: oye, mira, Dios te lo puso, maldícelo. Maldice a Dios y muérete. Porque ella misma le tenía asco. Hermana, si tienes un marido, entiende que tú puedes ser bendición para ese hombre, o puede ser la peor desgracia que le ha sucedido a él. Este hombre puede hasta ser un gran siervo de Dios en el futuro, si tiene una mujer de Dios a su lado. Pero si tiene una maleta sin asas, llena de ladrillos, si se ha casado con una reclamona y renegona que todo lo ve en mano nada más, pobre mujer aquella que no cuida de su esposo, que no vela por él. Ella no se da cuenta que contra sí misma se está destruyendo ella misma. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué tremendo hubiera sido, ¿no?, que la mujer de Job, aunque sea ella, lo hubiera animado. Entonces Job perdió todo. Perdió a la esposa le volteó las espaldas, los hijos se le murieron, los bienes los perdió, todo lo perdió, mi hermano, todo. Y para más males, recibe la visita de sus 3 amiguitos que tenían que llegar a su casa a consolarlo. Gloria al Señor. Pero estos 3 amigos llegaron del mismo diablo también. Cada uno tenía sus 10 o 20 demonios, no sé. Porque llegaron a culparlo, a decirle: sí, Dios te castigó porque tú eres así. Porque tú seguro le has fallado a Dios, Job. Y Job no le había fallado a Dios, hermano. Amén. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien está mal? ¿Qué le decimos a la persona? Algunos, cuando alguien está mal, lo hunden más, hermano. En vez de levantar al que está caído, lo tiramos más al piso y lo chancamos más para que de una vez se acabe ya su vida. Eso no nos manda la Biblia. La Biblia nos manda levantar al caído. La Biblia nos manda animar al desanimado. El que esté caído aquí en esta tarde, yo te digo de parte del Señor que el Espíritu Santo te puede levantar y te puede bendecir. Te puede ayudar en tu aflicción, en tu debilidad. Has pecado. Claro, el pecado trae castigo y juicio también. Pero también Dios te dice en su palabra que te puede perdonar si te arrepientes de corazón. ¿Cómo reaccionamos ante la aflicción de una persona? Job tenía todo en su contra. Y usted también puede vivir momentos así. Pastores que me están escuchando pueden atravesar momentos así como los de Job. Todo el mundo le abandona, la mujer también le voltea las espaldas, la congregación entera no quiere saber de él. Usted
en medio de su aflicción. Eso es lo que importa realmente. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dan una fuerte alabanza a Dios, hermano? Aplicamos de Job. Bendito sea Dios. Pero hay un hombre, y como le dije, este libro de Job es un libro poético. Y vamos a encontrar muchas cosas que Job empieza a decir y sus amigos también. Algunas cosas que decían sus amigos eran ciertas y otras eran mentiras, no eran de esa manera. Los amigos de Job pensaban que Dios lo había castigado porque Job había pecado de alguna manera. Y ellos, aleluya, culpaban a Job de los males que le habían sucedido a este varón. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero esta aflicción tenía un propósito. Como toda aflicción que pasa el cristiano, tiene un propósito. Mi hermano, Dios tiene formas de trabajar que no entendemos, que nuestra humana condición no consigue entender muchas veces cómo Dios trabaja en nuestra vida. Dios tenía un propósito en la vida de Job. Dios quería revelarse a Job. Job sabía que Dios existía. Job creía en Dios, obedecía su palabra, temía a Dios como dice la Biblia. Pero a Job le faltaba una sola cosa de Dios. Job no tenía revelación de Dios. Dios nunca se le había revelado. Él necesitaba que Dios se le revele. Y Dios va a utilizar esta aflicción. Alabado sea el nombre de Cristo. Va a utilizar este dolor tan grande que vivió este varón para revelarse a su vida. En el versículo número 42. Desde el capítulo 40 en adelante, quien está hablando es Dios. Y Dios le empieza a hablar en el 46. Mire lo que Dios le dice. Respondió a Job, Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Porque Job le había dicho: ¿quién diera que yo pudiese estar con Dios en un juicio y exponer a él mi causa? Y que tuviera quien me abogue, quien abogue por mí. Entonces Dios le está diciendo: vamos entonces a juicio entonces. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama ardor de tu ira. Mira a todo antiguo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo y encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. O sea, tú no puedes hacer nada de eso. He aquí, ahora Behemoth, el cual dice: como a ti, hierba come como buey. Dios empieza a hablarle de animales gigantes, inmensos, que él había creado. Y le está hablando de estos animales y le dice: mira este animal que yo creé. ¿Dónde estabas tú ahí? ¿Dónde estabas tú? Y yo estoy seguro que en la medida que Dios empezaba a hablar, mire lo que Dios le está diciendo a este varón humillado, el corazón de Job se empezó a quebrantar, a quebrar. Él empezó a sentirse más chiquito, hermano, más bajo. Le dice en el 41, capítulo 41, sacarás
tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? El leviatán era un antiguo monstruo marino que era igualito que el cocodrilo, pero era 10 veces más grande que un cocodrilo. Es un animal antiguo que también en algunos textos representa al diablo también. Bueno, Dios le está diciendo a Job: ¿puedes sacar tú con un anzuelo ese animal? Yo sí puedo, le dice Dios. Y Dios está entonces confrontando. Dios muchas veces no va a hacer eso, nos va a confrontar. Hermano, qué tremendo es Dios. Qué tremendo es Dios cuando Dios trata con nosotros. Cuando Dios se nos revela, qué maravilloso es el Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios tiene formas, hermano, y Dios nos da por donde más nos duele. Por ahí nos da el Señor. Y en la medida que Dios nos da de una manera, nos hace sentir dolor, al mismo tiempo nos hace saber quién Él es. ¿Quién soy yo delante de ti? Es lo que Dios está haciendo acá. Dios está confrontando a Job. Lo puso Dios contra la pared, porque Job le decía: Dios, míralo cómo estoy. Llegó un momento que tan grande era el dolor de Job, hermano, que llegó al maldecir hasta el día que nació. Llegó a arrepentirse de haber nacido. Porque claro, fue fiel, no maldijo a Dios, pero maldijo el día, porque estaba harto de su aflicción. 9 meses enfermo de esa manera, habiéndolo perdido todo. Pero Dios es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y Dios no viene a Job con un garrote tampoco. Dios empieza a tratar con él porque se le está revelando. Alabamos el nombre de Cristo. Y lo pone contra la pared. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Todo el capítulo 41 habla casi de este animal gigantesco, donde Dios está mostrando su gloria al haberlo creado. En el capítulo 42, que es el crucial ya prácticamente, entonces Job, después que Dios habla todo esto, y Dios se calla, y Dios espera. ¿Qué le iba a decir el hombre? Porque sabe, Dios siempre está esperando cómo el hombre reaccionará a lo que él está haciendo. Amén, hermanos. Amén. Yo me he dado cuenta de eso. Yo me he dado cuenta que a veces Dios no me habla, hermano, no me dice nada. Yo estoy esperando respuesta, yo necesito saber, pero Dios se queda callado, se queda en silencio. Y yo sé que Dios se queda en silencio para ver qué hago yo. Y Dios aquí habló, Él mostró, y luego se calla. Y en lo que se calla, Job, aleluya, se levanta y abre su boca y le dice: yo conozco que todo lo puedes. Bendito sea Dios. Que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Alabado sea el Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí, vida en Job. Esta palabra se hizo realidad. Entonces Job está diciendo: yo conocía mucho, había leído tal vez cosas, escuchado de ti, pero hablaba de lo que no entendía, de lo que ni yo mismo comprendía. ¿Cuánta gente hay así que hasta predica porque tiene la Biblia y pueden hablar con la Biblia, pero hay una gran distancia, hermano, cuando nosotros estamos hablando lo que hemos experimentado? Yo he experimentado la misericordia de Dios.
Si hay algo que yo digo una y otra vez, usted se va a dar cuenta, la gran misericordia y la paciencia y la benignidad de ese Dios maravilloso. Yo hablo duro, predico duro, yo sé, mucha gente me lo ha dicho también. Soy uno de esos predicadores que en muchas iglesias, cuando llegamos ya, medio que se están agarrando a su asiento. Pero ¿sabe qué? Ellos no saben nada, o algunos se han dado cuenta también. ¿Por qué nosotros tenemos ese celo por la palabra? Porque ¿sabe qué? Nos invade, tenemos un profundo agradecimiento a Dios. Un inmenso, hermano, un inmenso agradecimiento a Dios. Por cuántas cosas que hemos experimentado, que Dios ha hecho con nosotros, hermano, que yo no podía empezar a enumerarlo porque tal vez nunca me terminaría yo acá. Cómo Dios nos recogió con su brazo extendido, cómo Dios me sacó a mí cuando estaba hundido, en paz de sufrir, con mi vida arruinada, siendo ministro. Y Dios me saca de la mentira y del error y me trae a su presencia. Como Dios, aleluya, me rescató cuando yo me fui a Brasil pensando morirme en mi cabeza. Decía, no, acá me voy a morir y nadie se va a enterar. Pero como Dios estaba ahí, hermano, en todo mi viaje. El Señor estaba ahí mirando, hermano, los pecados que cometí. Usted ni se imagina. Usted ni se imagina, pecados asquerosos, cosas horribles. Y Dios, hermano, ahí mirando. Yo sé que Dios miraba tantas cosas que yo he hecho. Pero Dios en su momento dado extendió su misericordia y se reveló a mi vida y me alcanzó y me restauró y lo sigue haciendo y nunca terminamos de conocer al Señor. Un día prediqué en una iglesia en la mañana y le decía a los pastores, a los hermanos, había mucha gente, y les hablaba el tema de la apostasía, les hablaba a ellos de la iglesia y les decía de los predicadores que ponen un precio a la palabra, y les hablaba todo esto. Terminamos el mensaje y yo ni cuenta ni me acordaba. Había agarrado mi cámara, todas mis cosas, había puesto en mi maleta, me vine aquí y me fui ahí adentro. Y cuando estuve ahí me acordé y dije, y me acordé y dije, la iglesia donde he estado, ¿verdad? No me han dado nada, dije yo. Pero gloria a Dios, le dije a mi esposa. Y mi esposa me dijo, Dios está tratando contigo. Entonces me dijo mi esposa, te está probando, me dijo, a ver qué haces. Y le dije, tranquila, le dije, amén, gloria a Dios, lo importante es que prediqué la palabra. Y mientras yo estaba meditando ahí, pensando y dando gracias al Señor, el hermano regresó en su carro. Regresó y me llamó y dijo, pastor, mire, me habían dado los hermanos acá su ofrenda, ya me estaba yendo, me dijo, pero me acordé y aquí le entrego, me dijo, gracias, perdóneme también. Yo sé que ni ellos se acordaron, ni yo, porque no estaba en mi corazón eso. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero yo sé que Dios, en su control, Dios lo permitió todo eso. ¿Para qué? Para ver a dónde está nuestro corazón. Dios, hermano, tiene formas tremendas de tratar con nosotros. Dios permite que pasemos diferentes situaciones para que, como Job, entendamos a Dios. Y Job decía, le termina diciendo a Dios, mire que Dios lo consideraba recto, íntegro, pero Job descubre, se da cuenta, no entendía, hablaba de cosas que yo ni entendía, dice Job. Yo servía a un Dios que no conocía, porque servía por obediencia a Dios, pero no por conocimiento de Dios, que son dos cosas diferentes. Usted puede obedecer la palabra, usted puede obedecer la Biblia, pero otra cosa diferente es cuando usted conoce a Dios. Cuando usted conoce a Dios, ya no es simplemente hacer como robot las cosas, ya no, ya es, aleluya, real, ya brota, fluye de nuestro corazón lo que hacemos, bendito sea Dios. Ya es con vida, con amor, con agradecimiento, ya no es de cualquier manera. Ahora ya no venimos al templo a sentarnos ahí a secarnos en la iglesia como los católicos. Venimos al templo en el mismo mensaje, ya Dios nos está quebrantando, ya estamos meditando
estás hablando ya. Tú estás usando la vida del hermano y me estás haciendo lo que le hiciste a Job. Me estás mostrando que lo que es pasado, lo que estoy viviendo, tú estás tratando con mi vida. Tú me estás madurando. Tú quieres que yo te conozca. Bendito sea el Señor. Y luego dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se ha encendido contra ti tus dos compañeros, porque no has hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, bendito sea Dios, orará por vosotros. Él podía orar por ellos porque él ya había tenido un encuentro con Dios. Porque de cierto a él atenderé. Qué tremendo este pasaje. Para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle fuertes alabanzas a Dios. Al doble. Ahora miren, aquí les voy a revelar algo, miren, y dice, verso 11: y vinieron a él todos sus amigos. Ahí recién llegaron los amigos, cuando todo pasó, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble, tenía 7,000. 6,000 camellos, tenía 3,000, el doble. 1,000 yuntas de bueyes, tenía 500, el doble. 1,000 asnas, también el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amén. Amén. Aquí hay una pregunta, porque le dio el doble de todos los animales, ¿no? Y de los criados y todo esto. Pero de hijas y hijos le dio la misma cantidad: 7 hijos y 3 hijas. ¿Por qué no le dio el doble? ¿Por qué en vez de darle 7 no le dio 14? Bien fácil. Porque sus hijos toditos se fueron con Dios. Y aunque habían muerto físicamente, estaban vivos espiritualmente en la presencia de Dios. Entonces Dios no necesitaba darle el doble, porque los hijos igual los tenía, solo que estaban ahora en el cielo. Y estaba solamente esperando el día en que Job llegara allá para que los vuelva a encontrar. Amén, hermanos. Amén. Y dice, llamó el nombre de la primera, y aquí menciona los nombres de ella, de ellos. Yemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el verso 16 dice: después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Alabado sea Dios. Y murió Job viejo y lleno de días. Póngase de pie. Gloria al Señor, dale fuerte, Señor, esa alabanza.
Mire, estas cosas se pierden, ¿no? La gente cuando falta a la iglesia, bendito sea Dios. Se pierden estas bendiciones que Dios nos habla a través de su palabra.